Hola, hola. Vamos a hacer un repasito sobre cómo se trabaja o cómo identifico lo que es la relación de semejanza. Digamos que en resumen, la relación de semejanza es el orden que se me da donde se establece, digamos, las parejas que uno puede hacer respectivamente. Digamos, por ejemplo, con el orden o la relación de semejanza, uno puede hacer las proporciones correctas, es decir, unir los lados que son proporcionales y con la relación de semejanza también uno puede establecer cuáles son los ángulos que son congruentes. Entonces, acá, esto que está acá es la relación de semejanza. Entonces, ven que me dice si el triángulo, ¿verdad? Este simbolito que es precisamente el de triángulo, me dice si el triángulo ABC es semejante, este simbolito que es como una S acostada significa semejante, con el triángulo DEF. Ahí es donde me están dando la relación de semejanza. Entonces, vean, vamos a trabajar de la siguiente manera. Entonces, las parejas, digamos, son las siguientes. La primera letra de este triángulo va a ser pareja con la primera letra del segundo triángulo. Entonces, vamos a escribirlos con un color semejante. Entonces, digamos acá que la letra A, que estoy haciendo con color verde, es la pareja o es la homóloga de la letra D, porque ambas están de primeras, digamos que en el orden que me están dando aquí a la hora de escribir los triángulos. Luego, la letra del centro, que voy a escribir con color anaranjado, la letra del centro, que en este caso aquí es B, es la pareja de la letra que está también aquí en el centro, ¿verdad? O sea, la letra B va a ser homóloga o la pareja con la letra E, ¿verdad? Que las estoy haciendo con color naranja. Y finalmente, vamos a hacerlas como en celeste. Y finalmente la letra C, que es la última que aparece aquí donde me describen el triángulo, va a ser la pareja de la letra F, que es también la última que aparece aquí donde se me describe el triángulo. Entonces, si yo lo que voy a hacer, digamos que voy a hacerlo por acá para que quede claro. Si yo tuviera, digamos, esos dos triángulos, entonces digamos que por acá va a estar el triángulo ABC. Y a la par voy a dibujar otro triángulo, ¿verdad? Que sería el triángulo D. F, no es necesario hacer el dibujo, pero lo voy a hacer simplemente para explicar. Entonces, acá tenemos, repito, el triángulo ABC y aquí tenemos el triángulo DEF. Entonces, si yo voy a hablar de los lados, ¿ok? Que es donde formamos las proporciones. Entonces, digamos que a la hora de formar los lados, cada vez que yo vaya a hablar de un lado, necesito dos letras. Entonces, por ejemplo, si yo voy a hablar de este lado, del lado AB, para saber quién es la pareja de AB, ¿verdad? Entonces, simplemente me voy a la relación de semejanza. Entonces, ¿cómo saco yo, simplemente con ver el triángulo ABC, cómo saco yo el lado? Bueno, cada vez que yo junte dos letras, se van a formar un lado. Entonces, si yo voy a hablar del lado AB, ¿lo ven? Está acá, sería la primera letra y la letra número 2, ¿verdad? Entonces la pareja de ese lado sería D, E, porque igual estoy tomando la primera letra y la segunda letra. O sea, la letra verde y naranja me forman un lado, que es el lado AB, ¿verdad? Que sería este de acá. Entonces la pareja o el lado homólogo de ellos, pues también es la letra verde y naranja, ¿verdad? Entonces sería el lado de E. Entonces voy a poner rayitas como para hacer marquitas. Entonces, el lado AB, que es este, es pareja con DE. ¿Cómo supe que era en ellos? Porque entonces lo ven acá, el lado AB es con DE, ¿verdad? Primera y segunda letra, primera y segunda letra. Ahora, si voy a hablar del lado BC, por ejemplo, le voy a poner dos rayitas, entonces serían estos, el lado BC, ¿verdad? Lo ven, la segunda letra y la última letra, o la letra anaranjada con la letra celeste. Entonces, la pareja de ellos es igual acá, la letra anaranjada con la letra celeste. Entonces, sería el lado EF, ¿verdad? Entonces, lo ven BC con EF. Y por último, si voy a hablar del tercer lado, voy a ponerle aquí tres rayitas para indicar, ¿verdad? Que ese es el tercer lado. ¿Cómo lo formo aquí con la relación? Ok, muy sencillo, ¿verdad? Es la primera letra con la última letra, ¿ok? O sea, la letra verde con la letra celeste, que sería el lado A, C. Y entonces, ¿quién es la pareja de ellos? Igual, el mismo orden en el otro triángulo, la primera letra con la última, es decir, la letra verde con la letra celeste, que sería DF, ¿verdad?
Entonces, vean que aquí simplemente están las parejas escritas, ¿lo ven? Por eso dice que AB es la pareja de DE, ¿verdad? Ya vimos que AB, que era la letra verde y anaranjado, iba con DE, que también es la letra verde y anaranjado. Luego aquí me dicen BC, ok, ¿quién es BC? BC es la letra anaranjada con la letra celeste, o si lo queremos ver diferente, la letra del medio con la última letra. Entonces, ¿quién es la pareja de ellos? Voy a escribirla ahí en la parte de abajo. Entonces, BC iría aquí con E, ¿verdad? F, ¿verdad? Que es siguiendo el orden, ¿verdad? Aquí es, repito, letra anaranjada, letra celeste, entonces va aquí igual letra anaranjada, letra celeste, ¿verdad? Entonces por eso es que BC es la pareja o es el homólogo de EF. Y aquí me dicen DF, ¿quién es la pareja de DF? Entonces yo simplemente me fijo el orden acá, ¿ok? DF es la primera letra con la última. Entonces lo que voy a escribir aquí arriba tiene que seguir exactamente ese mismo orden, la primera letra con la última. Entonces, ¿quiénes son la primera letra y la última? Bueno, la primera letra en este caso es A, por eso aquí escribo A, y la última, ¿verdad? Sería C, por eso aquí escribo C. Y siempre a los lados se les hace una rayita aquí arriba, voy a hacérselas aquí arriba, ¿verdad? Siempre para yo denotar un lado, entonces escribo la letra en la que empieza ese lado, la letra con la que termina y arriba hago una rayita. Entonces, como para que quede claro, aquí este sería el lado AB, ¿verdad? Este sería el lado BC o CB, es lo mismo, ¿verdad? Y este sería el lado AC o CA, es lo mismo, ¿verdad? Igual, este lado en el otro triángulo, entonces este sería el lado ED o DE, es lo mismo. Este sería el lado EF, ¿verdad? O FE, y este sería el lado de F. Siempre que vamos a hablar de un lado, ¿verdad? Entonces, escribimos la letra en la que empieza ese lado, la letra con la que termina y arriba hacemos una rayita. Y ya vimos cómo hacer las parejas respectivas. Ahora, con respecto a los ángulos, ¿verdad? Entonces, con respecto a los ángulos, cada una de estas letras hace referencia a un ángulo, ¿verdad? Entonces, cuando voy a hablar de los lados, ocupo dos letras, pero cuando voy a hablar de los ángulos, solo ocupo una letra. Entonces, por ejemplo, la letra A me está hablando de un ángulo, ¿verdad? Entonces sería este el ángulo. A ver, este es el ángulo A. Entonces, como la letra A está aquí de primera, la pareja o el ángulo que es igual a ella es la letra que quedó también aquí de primera, que en este caso la letra D. Entonces, el ángulo A y el ángulo D son congruentes. Algo muy importante, ¿qué significa que sean congruentes? Que tienen la misma medida, ¿ok? Entonces, si aquí viene la letra D y dice que con quién es la pareja de la letra D, bueno, la letra A. ¿Por qué D y A? Porque ambas aparecen de primeras, ¿verdad? Ambas aparecen de primeras aquí en el triángulo. Recuerden, lo habíamos visto en los elementos homólogos que siempre que hablemos de un ángulo se hace primero este simbolito, ¿verdad? Que significa ángulo. Entonces dice aquí el ángulo de es igual a quién? Al ángulo A, porque ambos son las letras que aparecen de primero. Ahora, viene acá el ángulo E. Vean que el ángulo E está en color anaranjado. Es la letra que queda en el centro. Entonces, el ángulo E tiene que ser igual al ángulo B. Ambos están en el centro, por así decirlo, ¿verdad? Y ese orden se respeta. Entonces, el ángulo E va con el ángulo B. Si lo quisiéramos ver en el dibujo, entonces acá el ángulo E es pareja con el ángulo B. Ambas son las letras que quedaron en el centro. Y por último, aparece acá el ángulo F, ¿verdad? Que vean que el ángulo F es el que está desde el este, es pareja con el ángulo C. Ambas están desde el este y ambas están de últimas, por así decirlo, ¿verdad? En cada triángulo. Entonces, el ángulo F es congruente con el ángulo C. Entonces, recuerden que congruente significa que tienen la misma medida. Y eso es muy importante cuando tratamos con triángulos semejantes, los lados son proporcionales, o sea que puedo formar fracciones con ellos, ¿verdad? Y los ángulos son congruentes, o sea que los ángulos sí conservan la misma medida. Los lados no tienen la misma medida, pero sí podemos hacer parejas, ¿verdad? Y los ángulos son congruentes. Entonces, esto es la relación de semejanza. Él es el que yo pueda hacer las parejas correctas, las parejas de lados y las parejas de ángulos.